La escala de medición de las variables. Una variable es cualquier característica que se pueda medir. Asume como mínimo dos valores a más. Por ejemplo, la variable género asume dos valores, masculino y femenino. Otra variable es el nivel socioeconómico. Asume tres valores: extremo pobre, pobre y no pobre. La variable peso, ¿cuántos valores asume? 48.25 kilogramos, 71.98 kilogramos, 54.987 kilogramos, 28.01 kilogramos, 62.69 kilogramos e infinitos valores. Ya te diste cuenta de que existe diferentes tipos de variables. Tenemos la variable género, que asume solamente dos valores, varón y mujer. Pero la variable peso asume infinitos valores. Esto quiere decir que no todos los datos que se obtienen de las variables son numéricos. Es así que las variables se clasifican en dos grandes grupos. Veamos: las variables categóricas y las variables numéricas. Las variables categóricas y numéricas tienen una clasificación según su escala. Las variables categóricas pueden ser nominales, pueden ser ordinales, y las variables numéricas pueden ser de intervalo y de razón. Según el número de categorías, las variables categóricas pueden dividirse en variables dicotómicas y variables politómicas. Y según el número de valores, una variable numérica puede dividirse también en variables discretas y variables continuas. A continuación, vamos a explicar cada uno de estos fundamentos científicos. La escala nominal nombra e identifica a una variable. Por ejemplo, la variable estado civil tiene 4 categorías. Observa: soltero, casado, viudo y conviviente. Es importante resaltar que esta escala, sus datos pueden ser nombrados, pueden ser contados y clasificados, pero no pueden ordenarse ni calcularse. Tú no puedes sumar soltero más casado es igual a viudo. Sería algo absurdo, ¿verdad? Entonces, si tú intentas ordenar de forma diferente a las categorías de esta variable, no existe ningún cambio. Sigue siendo el mismo significado. La escala ordinal. Imagina un concurso de atletismo. El primer lugar llega a los 15 minutos de iniciada la carrera. El segundo lugar a los 17 minutos. El tercer lugar a los 22 minutos. El cuarto lugar a los 26 minutos. Vean que existe un orden, pero el intervalo de llegada es diferente. Esto nos indica que la escala ordinal tiene orden, pero no tiene un intervalo igual. Vean el orden: primero, segundo, tercero y cuarto. Sin embargo, el orden en el que llegaron, el tiempo es diferente. La escala de intervalo. Imagina, en una recta numérica vamos a
contar la temperatura. Tenemos que en el centro se encuentra el punto de congelación, que es 0 grados centígrados. 1, 2, 3, 4 grados centígrados hasta el infinito. Pero la medición de la temperatura no solamente se mide en positivo, sino que también puede asumir valores negativos, -1, -2, -3 e infinito. La diferencia con la escala ordinal es que la escala de intervalo tiene intervalos iguales. Su distancia entre un grado y otro es la misma. Es así que el 0 no significa ausencia de temperatura, por lo que la escala de intervalo puede asumir valores negativos. Se puede hacer sumas y restas con esta escala, pero no puedes multiplicar ni dividir. No podemos afirmar que un número representa el doble que otro. La escala de razón tiene como valor mínimo el 0, por lo que no puede asumir valores negativos. Por ejemplo, 0 kilogramos significa la ausencia del individuo. El individuo no existe. 0 hijos significa que una persona no tiene hijos. Es así que en la escala de razón, el 0 significa la ausencia de la variable. Por ejemplo, esta escala se utiliza cuando medimos el peso, cuando medimos la talla, la longitud y otras medidas. Esta escala pues es la más perfecta porque tiene todas las propiedades anteriores. En resumen, la escala nominal nombra e identifica. Por ejemplo, el estado civil. La escala ordinal nombra, identifica y ordena. Por ejemplo, el nivel educativo y la escala Likert. La escala de intervalo nombra, identifica, ordena, tiene igual distancia entre dos medidas. Por ejemplo, la temperatura en grados centígrados. La escala de razón nombra, identifica, ordena, tiene igual distancia entre dos medidas. Y el 0 significa la ausencia de la variable. Es así que tenemos el ejemplo de el peso en kilogramos. Podemos afirmar que la escala de razón es el rey de la medición porque tiene los 4 atributos de la escala. Es la más completa, las pruebas estadísticas son más potentes y tiene resultados más exactos. En la medida de lo posible, si quieres realizar pruebas estadísticas, utiliza la escala original de razón. Podemos concluir que, según la clasificación de la escala, las variables pueden ser nominal, ordinal, de intervalo y de razón. La escala nominal puede manifestarse por esta imagen en el programa SPSS. La escala ordinal se manifiesta por esta imagen y la escala de intervalo y de razón se manifiesta a través de esta imagen. Tenemos ahora que según el número de categorías se divide en dicotómicas y politómicas. Las variables categóricas dicotómicas asumen solo dos valores o categorías. Por ejemplo, sexo masculino y femenino, condición sano, enfermo, vacunado y no vacunado. Las variables categóricas politómicas asumen más de dos valores o categorías. Por ejemplo, el nivel de satisfacción, el nivel educativo. Las variables numéricas, según el número de valores, pueden ser discretas y continuas.
Las variables discretas se pueden contar, asumen un número finito de valores, por ejemplo, el número de hijos y el número de piezas careadas. Las variables continuas no se pueden contar, asumen valores infinitos. Por ejemplo, la hemoglobina en sangre, la temperatura corporal, la glucosa, el peso, la talla de una persona. Generalmente, las variables continuas tienen unidades de medida. Pero, ¿cómo se aplica el conocimiento de los tipos y escala de las variables en la investigación científica? Vamos a ver que una aplicación es el programa SPSS, donde en la medida nosotros vamos a clasificar a las variables, por ejemplo, edad como escala, estado civil como variable nominal, nivel educativo como variable ordinal, el peso como escala y la temperatura como escala. Otro uso que se le da es que cada tipo de variable se utiliza pruebas y gráficos estadísticos diferentes. Por ejemplo, la variable categórica nominal genera gráficos de sectores. La variable categórica ordinal genera gráfico de barras. Y la variable numérica genera diagrama de cajas y bigotes, histogramas y diagramas de dispersión. Es así que, según el tipo de variable, puede definir los gráficos a presentar y las pruebas estadísticas a utilizar. Finalmente, conocer el tipo de variable es muy útil para elaborar tu cuadro de operacionalización de variables en la columna tipo de variable. Tenemos al estado civil, categórica nominal. El grado académico es de tipo variable categórica ordinal. La temperatura corporal es una variable numérica continua y el peso es una variable numérica continua. Una observación muy frecuente es que en el programa SPSS utilizamos variables categóricas asignándole un código identificador. Por ejemplo, sí le pones el número 0 y a no le pones el número 1. Leve le pones 1, moderado le pones 2, severo le pones 3. Y así también nunca le puedes poner en una escala Likert 1, casi nunca 2, a veces 3, casi siempre 4 y siempre 5. El hecho de que tú asignes valores numéricos a una variable categórica no quiere decir que la variable se convierte en numérica. En realidad solamente son códigos identificadores para facilitar el análisis en el programa SPSS. Finalmente, la recomendación es la siguiente: siempre que sea posible para las pruebas estadísticas, es mejor usar variables numéricas en su forma original que categorizarlas. Solo existe una razón para categorizar una variable numérica: es la presentación de los resultados. Tú puedes presentar tu variable numérica y categorizarla. Por ejemplo, la hemoglobina en sangre es una variable numérica y puede ser categorizada en anemia leve, moderada y severa.